Y volvemos 5:18 de la tarde. Si está en la ciudad de Quito, recuerde que estamos en pico y placa por si acaso, señoras y señores. Y si es que ya le acogió el atrancón, www.ecuadortv.es. Por allá estamos conectadísimos también. Está con nosotros el doctor Andrés Trujillo, médico intensivista del Hospital Enrique Garcés, que nos acompaña en esta tarde. Mi doc, primero, por favor, muchísimas gracias por su presencia y también por el tiempo que se ha dado en acompañarnos acá para que le explique, por favor, a toda esa gente el tema que vamos a hablar el día de hoy. Todos los pormenores, mi doc. Así es, mi doctor Andrés, muy bien. Bienvenido nuevamente acá a Doctor 7. Esperamos que no sea la última vez que nos visite. Y agradecerle, porque básicamente el doctor Andrés tuvo la gentileza de responder a nuestro llamado que hicimos por medio del LinkedIn a todos nuestros colegas médicos que les interese un poquito más profundizar con aquellos tipos de problemas, aquellos tipos de situaciones de la medicina que a veces no son tan comunes. Y en este caso, mi doctor Andrés, quiero molestarle para que se presente, por favor, con nuestro público. ¿Dónde trabaja? ¿Desde hace cuánto tiempo usted es médico intensivista? Muchísimas gracias. Soy médico intensivista. Tengo aproximadamente ejerciendo 14 años la medicina. Creo que lo que respalda un poco nuestra trayectoria, básicamente ha sido el tema que vivimos durante la pandemia. Aprendimos muchas cosas, fueron muy enriquecedoras. Actualmente yo me desempeño como médico tratante de cuidados intensivos en el Hospital Enrique Garcés. También, soy médico tratante en otras unidades de cuidados intensivos en las que también colaboro. Y algo que también me apasiona pues, es formar generaciones de médicos que van creciendo, que se van formando y que algún día, digámoslo, ¿por qué no? Nos van a reemplazar a nosotros, ¿no? Correcto. Entonces, y lo más importante, mi doc, yo muchas veces cuando hablo con los residentes y con la gente en formación, les digo porque algún día van a ser probablemente mis tratantes y quienes me atiendan a mí. Entonces, cuando uno forma gente, lo que trata de hacer es que formarles bien, porque no vaya a ser que uno caiga cariño, tan... pues, pero por supuesto, no, imagínese. por supuesto. Y en este punto, más o menos habíamos hablado, mi querido doctor Andrés, con la gente cuando hacíamos la promo del día de hoy, porque a veces es bastante complejo hablar de unidad de cuidados intensivos. Por supuesto. La gente tiene esa expectativa de cuando hablamos de unidad de cuidados intensivos, hablamos de mortalidad, hablamos de muerte. Pero normalmente hablamos también de a veces esas decisiones al final de la vida en algunos pacientes, pero también hablamos de un volver a vivir de muchos otros pacientes. Por supuesto. Justo conversaba en algún momento con ustedes y decía que, y voy a retomar lo que aprendimos, ¿no? Durante la época de formación. Nosotros sabemos que una persona que entra a cuidados intensivos no es una cámara, perdón, no es una cama, una cédula, una identificación, un número de registro, es el amor de la vida de alguien más, es el abuelito de alguien más, es la esposa de alguien más, el esposo de alguien más. Entonces tratamos de ofrecerle no la garantía, pero sí la oportunidad de que esa pequeña posibilidad de que el paciente salga de cuidados intensivos se torne más grande, con entrenamiento, con tecnología, con protocolos, con organización, pues créanme que se llega muy, muy lejos. Correcto. ¿Cuál es el objetivo principal que tiene tanto el cuidado intermedio, o explicarle un poquito a la gente qué es esto del cuidado intermedio, qué es el cuidado intensivo, mi querido doctor Andrés, y cuál es el objetivo final que tiene la unidad de los cuidados intensivos? Por lo regular, los pacientes que ingresan o que requieren un poquito más de complejidad son pacientes a los que hay que monitorizar un poco más. Regularmente la hospitalización hace un trabajo extraordinario, pero ellos llevan un registro horario, es decir, lo hacen cada 6, cada 8 o en el mejor de los casos cada 4 horas, que es lo que la enfermera pasa con su equipo de monitorización y elabora un registro de los signos vitales o de las constantes vitales. Pero cuando hay un paciente que requiere un poco más de complejidad, hay que recordar que en cuidados intermedios o en cuidados intensivos nosotros llevamos un registro continuo, es decir, 24 horas. Es decir, tensión arterial, temperatura, presión, la escala de Glasgow, que es la valoración del estado neurológico de un paciente, lo hacemos hora a hora. Correcto. Okay. Y esa es la diferencia, mirar, y simplemente para poder acotar en casa. Cuando un paciente está en cuidados intermedios, ¿qué significa esto? A veces no es tan complejo que pone en peligro la vida, pero hay que monitorizarlo. Por ejemplo, después de un evento convulsivo, después de un procedimiento un poquito más complejo. La única diferencia es que el monitor que ustedes han podido ver cuando entran a la unidad de cuidados intensivos y los que no han podido ver
es un paciente que, como bien dice el doctor, está controlado minuto a minuto. No hay ningún espacio de tiempo en que no deja de ser controlada su presión arterial, su frecuencia cardíaca, su cantidad de oxígeno, cómo están, el posicionamiento. Todo eso tiene una alarma que eventualmente por eso el trabajo incesante que hacen los médicos, le hacen las enfermeras, los auxiliares de enfermería de esta unidad, es constante, es permanente. No, y sabe que me di cuenta en la Ahorita visita del viernes Ajá. a la UCI del Enrique Garcés que hay más médicos que pacientes. O sea, ahí, le juro, o sea, Sí, enfermeros, sí. los doctores en los pacientes, en las camas, viéndole 3, 4 doctores al mismo Correcto. tiempo. Entonces, es Claro. algo que de verdad impacta. Mi doc, ahora, para la gente que se está preguntando en ese momento en casa, ¿quiénes son los pacientes que entran a la UCI? Yo le hacía este ejemplo, ¿no? Que el doc Nieto dijo, buena pregunta, chistosa pero buena pregunta. Cuando vamos a emergencias de un hospital, ¿verdad? Está el calendario que va de rojo, naranja, amarillo, azul, verde. Entonces, de acuerdo a esa catalogación, los pacientes son atendidos los pacientes. Así es. ¿Se manejan quizá de una manera similar en la UCI o cómo es ese proceso de entrada de cada paciente? Por supuesto. A ver, el tema va por este lado. Nosotros tenemos distintos niveles de complejidad. Para nosotros ya con el tiempo se nos ha vuelto más fácil o menos fácil validar o mejorar la condición de un paciente. Por ejemplo, me voy a inventar una complicación de un paciente diabético que no siguió normalmente su tratamiento y eso lo hacemos con alguna serie de medicamentos, una serie de tratamientos que hacen que el paciente en 1 o 2 días el paciente ya esté bien. Pero es distinto, por ejemplo, cuando recibimos un paciente con un trauma craneal severo o los pacientes del COVID, los pacientes de la pandemia, que fueron pacientes que necesitaban asistencia ventilatoria mecánica invasiva. Aquí voy a hacer una pequeña reflexión, ¿no? El paciente que ingresa a cuidados intensivos es un paciente cuyos órganos no están funcionando adecuadamente. Nosotros en la formación que recibimos, en nuestro entrenamiento, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros aprendemos a establecer soportes, por así decirlo, artificiales o técnicas que nos permiten mantener a flote esas funciones orgánicas hasta que el paciente vaya recuperándose y vaya desarrollando sus funciones orgánicas por sí mismo. Correcto. Es decir, si es que el paciente falla sus pulmones, colocamos al paciente, en el peor de los casos, en un ventilador mecánico. Si el paciente tiene un daño renal, pues hacemos diálisis. Si el paciente tiene alguna condición neurológica, pues llevamos al paciente a un coma inducido, le ponemos un electroencefalografo continuo y vemos cómo está su condición neurológica. Es decir, le permitimos al paciente reposar por un tiempo hasta que sus órganos vayan saliendo a flote. Correcto. Por eso es importante, sobre todo, Doc, aclararle a las personas en casa, mi doctor Andrés, sobre todo esta parte de la estabilización, porque normalmente las unidades de cuidados intensivos son el sitio predilecto para poder hacer una estabilización real del paciente. Hay muchas métricas, muchas medidas, muchos exámenes que se hacen en unidad de cuidados intensivos que justamente hacen lo que dice el doctor. Tratar de estabilizar lo mejor que se pueda al paciente. ¿Para qué? Para poder devolverle la funcionalidad y la estabilidad al paciente para que pueda regresar probablemente una hospitalización general, probablemente a su casa, probablemente ya a su hogar, pero con una recuperación lo mejor posible que a veces no hay en todos lados. Doc, ¿cómo hacen esas personas? ¿Cómo hacen esos centros de salud, esos hospitales básicos que no tienen cuidados intensivos? ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente mejore o viva en este tipo de hospitales o centros médicos que no cuentan con cuidados intensivos? A ver, nosotros durante la formación como médicos generales recibimos una serie de lineamientos que nos permiten solventar de alguna manera ese tipo de emergencias. Lastimosamente hay un problema en cuanto a, digamos que, geográfico, y eso limita un poco la funcionalidad de las unidades de emergencia y de cuidados intensivos. Lastimosamente, y digo penosamente, el tiempo es valioso cuando hablamos de condiciones cerebrales, cuando hablamos de condiciones cardiovasculares o cuando hablamos de condiciones respiratorias graves, ¿no? Lo que hemos aprendido es de que cuando detectamos valores que salen de los rangos, solicitamos al médico o al personal de salud que se encuentra en centros de salud, subcentros de salud, puestos de salud,
que hagan la referencia inmediatamente. Y tratamos en la medida de lo posible solventar, porque tratar en ese momento alguna serie de situaciones pues es demasiado complejo, y eso penosamente, como digo, involucra el incremento de la mortalidad, el incremento de la disfunción funcional del paciente. Lo que quiere decir, Milari, que cuando hay una unidad de cuidados intensivos en alguno de los centros, en algunos de los hospitales, es una opcionalidad de vida. ¿Qué significa eso? Se incrementa la probabilidad de que ese paciente, siendo manejado adecuadamente y a tiempo en las unidades de cuidados intensivos, tenga una segunda oportunidad para poder vivir. Así que por eso hay que darle este tipo de méritos a las unidades de cuidados intensivos. Claro, y el problema, Doc, después de que uno se gradúa de médico general, ¿cuánto tiempo le lleva ser médico intensivista? Vamos, si nos vamos por la parte formal, la unidad de cuidados intensivos requiere mucha complejidad, y el periodo de formación que nosotros recibimos es de 4 años, luego de la Facultad de Medicina. Uno se ingresa a la rural. En la rural creo que se dilucidan o que se esclarecen muchas cosas. Yo cuando salí de la rural quería ser ginecólogo, después me di cuenta de que no. Okay. Entonces opté, siempre me gustó el funcionamiento general, siempre me gustó el paciente grave, siempre estuve metido cuando llegaba un paciente con trauma craneal o con alguna condición grave, siempre estuve ahí. Depende muchísimo del gusto de todos, ¿no? Entonces, el periodo de formación son aproximadamente 4 años de formación, aparte de los 6 o 7 que involucra el periodo de ser médico general. En nuestro país hay un poco de brecha, porque después de que uno se sale, tiene mucha suerte si es que entra un posgrado, ¿no? Por lo general pasan un par de años donde uno hace un par de residencias médicas. Yo, por ejemplo, fui coordinador de trasplante en el Hospital Carlos Andrade Marín, a quienes les agradezco mucho. También fui residente un año en oncología clínica, me gustó muchísimo. Pero después fui a lo que era mi pasión, ¿no? Los cuidados intensivos. Y después vino la pandemia que... Bueno, o sea, al Doc le gusta estar metido en problemas graves, porque eventualmente ser intensivista es de ya eso. que nos pusimos a hablar del Doc Andrés Trujillo también, Doc, hablemos de todo el personal médico que trabaja dentro de esta área de unidad de cuidados intensivos. ¿Quiénes son? E imagino que todos los papeles que hacen, desde los enfermeros que hacen el aseo diario a todos los pacientes que están en este piso, hasta los médicos tratantes o jefes de piso, cumplen su papel y toman sus decisiones fundamentales para la estabilidad del paciente. Por supuesto, por supuesto. Nosotros tenemos una cabeza que es nuestro jefe, tú ya lo conociste, el doctor Gustavo Paredes. Parece que es bravo, es bravo. Sí, es verdad. Sí, claro. Lo debe de ser. Lo debe de ser. Fuimos a hacer la entrevista con el Cris, ¿no? El camarógrafo, y se nos apaga la cámara, pues 2 minutos de entrevista. De esto, y Antonio, disculparás. Y el Cris, ¿no? Con el miedo, porque, o sea, impone el doctor, ¿no? El Cris, disculpe, doctor, es que se me apagó la cámara. Repitamos. Claro. Es que y adivine quién más se puso nerviosa. Yo con el micrófono así. Disculpe, debe tener un carácter que le pregunté. Ahí. Correcto. Entonces tenemos un jefe también. Creo que es la formación, ¿no? Creo que es el tema de la seriedad que involucra en los cuidados intensivos. Realmente él ha sido una persona que nos ha formado generaciones de intensivistas. Está próximo ya a retirarse, y eso nos llena un poco de orgullo por la parte de nosotros, personal. Pero también da cabida que sigamos formando las generaciones que vienen detrás de nosotros. A nosotros como docentes en las universidades, yo particularmente en la Universidad Iberoamericana, tratamos de que haya este tipo de formación, ¿no? Y precisamente esas personas que están detrás de nosotros son las personas que están en la unidad de cuidados intensivos. Médicos internos, médicos posgradistas, las enfermeras que también tienen su grado de formación en cuidados críticos, que son un pilar fundamental. Cada paciente o cada 1 o 2 pacientes tiene asignado un médico tratante que es un especialista ya con experiencia, y detrás de cada médico especialista hay un equipo de posgradistas, un equipo de médicos que se están formando para ser intensivistas, y junto con ese personal pues viene las enfermeras y también las otras especialidades. Recordar que terapia intensiva involucra a muchas especialidades: neurocirugía, cirugía general, medicina interna, neumología, etcétera. Entonces son una serie de especialidades que convergen
con el objetivo de, como decíamos, ofrecerle una oportunidad, darle una esperanza más a esa persona que ingresa a cuidados intensivos. Así es, mi Doc, y justamente para complementar todo lo que nos ha dicho en este momento, les invitamos a usted y a usted, Doc, y a toda esta gente que nos está viendo desde sus hogares a ver la siguiente nota donde les contamos desde adentro lo que implica estar en la unidad de cuidados intensivos. Qué bonito. Vámonos. La unidad de cuidados intensivos es un espacio, o mejor lo llamaríamos, un mundo totalmente diferente, donde los pacientes críticos reciben atención médica especializada, con el fin de proporcionar un soporte vital para mejorar su recuperación. Esta unidad es una unidad polivalente, lo que significa que se ve muchas patologías de pacientes críticamente enfermos. En general, nuestra unidad es de críticos agudos, entonces más o menos nuestro giro de cama son 4 o 5 días. Nuestra mortalidad está alrededor del 12%, que es bastante bueno para una unidad de críticos y muy graves, ¿no? En la UCI del Hospital Enrique Garcés, los médicos intensivistas desempeñan un papel fundamental, pues son quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones críticas sobre el tratamiento de los pacientes, por lo que este entorno exige profesionales altamente capacitados. La terapia intensiva, como cualquier otra cosa, tiene que tener una paciente. Una de las condiciones que debe tener, obviamente, es saber trabajar en altas presiones, ¿no? El trabajo en esta área de hospital es un esfuerzo multifacético, pues desde el personal de enfermería, los fisioterapeutas, los nutricionistas y otros profesionales también juegan un papel crucial en el proceso de recuperación del paciente. Este es un tipo de profesión en la cual estamos continuamente en un proceso de formación, así que equilibrar esto con la parte familiar también es un tanto complejo, ¿no? Pero de todas formas uno intenta llegar a la casa pues, y en la medida de lo posible dedicar el tiempo de mejor calidad que se pueda con la familia, ¿no? Un espacio que requiere de atención las 24 horas del día, los 7 días a la semana, donde los médicos ven pasar pacientes en situaciones críticas, enfrentando un trabajo incansable y noches de desvelo. Sin embargo, a pesar de la carga y la tensión, todos están allí con un único objetivo: dar la noticia esperada, que aquel paciente que ingresó a la UCI salió bien, recuperado y listo para comenzar su camino hacia la sanación. Siempre hay alguien a quien ayudar y siempre hay casos interesantes. O sea, más bien es emocionante poder salvarle a alguien. No hay que verle por el lado de la tristeza que alguien se muere, sino más bien por el lado de que alguien se salva, y esa es la alegría. Excelente, y felicitaciones a todo el grupo médico, de enfermeras, de auxiliares, porque cada una de estas personas hace su papel fundamental. ¿Para qué? Para salvar vidas, no para darles, como dicen por ahí, no sabemos si no va a salir. No, es para dar todo acerca de poderlo sacar, estabilizarlo funcionalmente en muy buenas condiciones, mi querida Lali. El trabajo a presión Sí. y lo gratificante de dar las buenas noticias a sus familiares, ¿no? Creo que está dentro de las acciones de todo el personal médico que labora en este espacio. Por supuesto, creo que durante los años de formación y durante los años ya de experiencia como intensivista nos han permitido a nosotros ir trabajando ese discurso, ¿no? Por ahí alguna vez leí una serie de artículos y un libro incluso que decía que dar una mala noticia es un arte, es una en el que convergen un montón de situaciones, ¿no? A veces nosotros nos consideran personas, los intensivistas, muy frías, ¿no? Pero a veces es el tema de no mezclar tanto el sentimiento que está ahí, ¿no? Que está presente, pero que a nosotros solamente se convierte en un aliciente para continuar. El mejor ejemplo y el más claro ejemplo fue aquello que sucedió en la pandemia. Cuando un paciente estaba complicado e incluso lastimosamente cuando fallecía, por ejemplo, nosotros teníamos que comunicarle a la familia por teléfono. Todo era impersonal. Teníamos que entregarle la mala noticia o la buena noticia por teléfono. Todo era muy extraño en ese momento. Creo que de alguna manera eso nos fortaleció, nos dio muchas herramientas emocionales. No es un tema del que querramos hablar siempre, ¿no? Al menos a mi modo de ver, no es un tema que tenga que conversarlo siempre. No sé si me permiten tal vez cortarles una pequeña historia. Por favor, sí, claro. A ver, bueno, estábamos en la pandemia, era la que actualmente es mi esposa, me llamó, me dijo que su abuelita estaba mal, me contó acerca de una condición pulmonar
para resumir las cuentas, tuvimos que a las horas o a los 2 días, creo, no recuerdo muy bien, que intubarle. Tuvimos que, lastimosamente le tuve que comunicar a mi esposa que había que intubarle, había que asistirle, y esto era un 50 y 50 porque desconocíamos muchas cosas. Luego de un tiempo, pues, si no estoy mal, 9 días después de estar intubada, Emilia se llama, logró salir. Correcto. Actualmente creo que el anterior año cumplió 82 años. Es el alma de la familia. Claro. Es la vida de la familia. Entonces, ojalá que cuando ellos vean esto, pues se recuerden eso. Y fue una de las tantas historias que se contaron, ¿no? De una persona que salió. A la semana de ella salir de terapia intensiva, su esposo en aquel momento pues también entró. Él tenía una EPOC, una enfermedad pulmonar crónica ya. Lastimosamente, Luisito pues no lo logró. Luisito falleció a los 5 días aproximadamente de estar en cuidados intensivos. Y esas son las cosas que a uno le forman, a uno no quiero decir que le endurecen el corazón, pero sí son cosas que le hacen madurar muchísimo y le hacen valorar cada instante de vida. Y que nos hacen pelear por las personas que entran a la terapia intensiva. Correcto. Tanto lo profesional como lo personal, ¿no? Nos vamos, mi Doc, a una pequeña pausa. Me acabo de erizar porque en realidad Sí. recordar la parte que comenta de esta parte de la terapia intensiva, de los cuidados críticos de los pacientes en pandemia. Sí, hay mucha gente que tiene una memoria muy frágil, muy rápido, se los olvidó qué es lo que sucedió en estas épocas, pero me acaba de hacer recordar estas cosas y le felicito por ese trabajo, por esa entrega también, Andrés. Vamos a una pequeña pausa y regresamos para seguir hablando acerca de unidad de cuidados intensivos, una oportunidad de vida para muchas personas. Regresamos. Oiga, mi Dog, y justamente le estaba contando, ¿no? También al Dog Andrés que yo tuve una historia similar a la de la abuelita de su esposa, un tío en pandemia, igual 42 años. Tardó, mejor dicho, estuvo 22 días en terapia intensiva. A los 8 semanas de ingresado, el tío Carlos le dijeron a la esposa, ingresa porque tienes que despedirte. Pasaron 14 días más y la esposa no. Y yo creo que también eso el paciente que está en terapia intensiva lo siente. Siente la energía, los ánimos y la actitud con que reciben la noticia o con la que están afrontando los familiares. Y el tío pasó 14 días más, salió un médico y le dijo, es un milagro. Obviamente también el arduo trabajo de los médicos dentro de la UCI, pero su esposo va a vivir. Correcto. Y Doc, fue una noticia que realmente a distancia, ella en Guayaquil, allá con su esposo, los hijos en La Maná, nosotros acá, que conectó a todos y unió a toda la familia y realmente valoramos. Fue el momento, creo que a título personal o en caso de nuestra familia, donde valoramos el trabajo que hicieron todos los médicos en el hospital en Guayaquil para salvar la vida de un desconocido a la final. Correcto. ¿Cómo viven ustedes en el ambiente de terapia intensiva esos reencuentros, esas noticias gratificantes de reencuentro familiar, de salir de una intubación, de salir de un infarto agudo de miocardio, de despertar después de un coma inducido por un evento cerebrovascular, por una cirugía compleja? ¿Y cómo también viven ustedes las despedidas, esas decisiones al final de la vida, que un poquito también queremos conversar con la gente? ¿Cómo es este proceso de esta dualidad de sentimientos en la unidad de cuidados intensivos? Yo creo que puedo responder eso con un par de historias que les voy a comentar a continuación, pero en esencia creo que eso es lo que lo recibí de mis profesores, de mis mentores, que fue el hecho de que uno tiene que practicar la medicina con integridad. Y cuando uno se pregunta qué es integridad, creo que la integridad se establece cuando uno tiene coherencia entre las cosas que uno dice y las cosas que uno hace. Nosotros tratamos en la unidad de cuidados intensivos de proporcionar a la familia la comunicación adecuada para que entienda la situación real del paciente, sin el ánimo de establecer, por ejemplo, directrices erróneas o expectativas que más adelante yo no voy a poder cumplir. Nosotros entendemos lo finitos que somos los seres humanos y eso tratamos de plasmar en la comunicación que se le entrega a la familia, de tal manera que cuando la familia confronte la realidad entienda
que el paciente que estuvo mal y va mejorando, pues tiene una oportunidad, esa esperanza ha incrementado. Pero asimismo somos reales, somos conscientes de que no podemos establecer paradigmas que más adelante no podamos cumplir. Es decir, no le puedo ofrecer una expectativa que no va acorde de la realidad del paciente. Ahora, hay situaciones, ¿por qué no decirlo?, milagrosas. Para los que creemos en Dios y para los que afirmamos, nos reafirmamos en fe, si es que cabe el término, hemos visto la realidad, ¿no? Les voy a contar una historia. Hace un par de años atrás nos recibimos en el hospital de Calderón, si no estoy mal, recibimos un paciente que tenía 18 años. Él había salido de la escuela con su hermanito pequeño y al salir de la escuela pues les asaltan. Él, en el afán de cubrirle o de ayudarle a su hermano, protegerle, ¿sí?, recibe una puñalada, y justo la puñalada era aquí en el corazón. Entonces él, en el afán de desesperación, saca el cuchillo. Su hermano, en desesperación, le lleva a Calderón. Estuvimos, creo que fue una de las tantas guardias en las que no dormimos absolutamente nada. Más o menos a las 3 de la mañana ya no había nada que hacer con él. El cirujano cardíaco entró, realizó lo que tenía que hacer. Nosotros teníamos que encargarnos del manejo hemodinámico, respiratorio, neurológico. Pasaron cerca de 2 o 3 meses. Seguía resistiendo el chico. Seguía en terapia intensiva, seguía caminando, seguía luchando. Creo que en este tema de que nosotros hacemos guardias cada 5º día, a veces se diluye un poco el tema de la relación con el médico-paciente, que es algo súper importante que nosotros les enseñamos a los chicos que van subiendo en niveles en la Facultad de Medicina, pero se diluyó esa relación hasta que salíamos con una compañera del hospital mismo y siento que alguien me dice, doctor, me toma del saco y yo admirado regreso a ver, no le reconocí y solamente la señora en ese momento en el dintel de la puerta de la entrada del hospital se arrodilló y me besó las manos y a mi compañera y nos dijo gracias porque no renunciaron, gracias porque supieron pelear, gracias porque no se rindieron y eso es lo que le fortalece a uno. Asimismo, hay ocasiones en las que uno tiene que comunicar una mala noticia, lastimosamente, pero creo que el punto de quiebre radica en hablar con la verdad, hablar con integridad, enseñarle a la familia, indicarle lo que estamos haciendo, ¿por qué no? Hablábamos un rato acerca de la UCI a puertas abiertas, que algo culturalmente algún rato lo podamos tener, pero en todo caso creo que siempre hablar con integridad, con verdad, le hace entender a la familia que no le hemos dejado en ningún momento a su familiar y si tiene que ser su época final, si es el ocaso de la vida de una persona, entender que le vamos a acompañar incluso. Hay algo que les enseño a los chicos, les enseñaba a los chicos de primer semestre de la Universidad Iberoamericana, y es que nosotros los médicos curamos cuando es posible. Aliviamos casi todo el tiempo, pero cuando no podemos hacer ninguna de estas dos cosas, lo que hacemos es acompañar. Acompañamos todo el tiempo. Y es donde juega un papel súper importante la calidad humana, ¿no? La parte humana de todos los profesionales. Y la comunicación. Y la comunicación, es por eso, totalmente. mi querido Andrés, que vamos a ver en las calles, la gente, qué es lo que ellos piensan o ellos opinan de cómo debería ser una comunicación en la unidad de cuidados intensivos. Gracias. Vamos a Hacia verlo. los familiares. ¿Cómo se debería entregar información de un paciente crítico a sus allegados? Que sea empático el momento de avisar si es una situación difícil y también directo, ¿no? Directo, pero con empatía. Me gustaría que, sobre todo, que esa persona sea más empático, que al comentarme sobre alguna enfermedad se ponga en mi lugar, se ponga en el lugar de la persona que está afectada. No todo el mundo tiene la posibilidad de y el estirpe para aguantar una mala noticia, ¿no? Pero sí deberían hablar claro, no adornar mucho las cosas. Que sea compasivo y que me explique bien, con detalle, porque a veces uno es ignorante en ese sentido, ¿no? Entonces que explique, ¿no? Si es necesario seguirlo manteniendo ahí o desconectarlo. Primero con un lenguaje que uno pueda entender el problema de salud y obviamente considerando lo emocional si es una noticia impactante.
Súper importante porque Sí, claro. esto que opina la gente, mi querido Andrés, es lo que normalmente vemos en las calles. Porque obviamente la idea sería que todos desearíamos que haya esta parte de la empatía, esta parte del lenguaje no técnico, de un poco más tener esas respuestas para todas las preguntas que tienen los familiares. Pero lo importante es que ellos deben conocer también en casa cómo es la entrega de la información, por qué estos horarios tan específicos que todavía los tenemos en la parte de en la mañana, al mediodía, en la tarde, ¿Tienen un protocolo? ¿Cómo se da esta parte de la información? ¿Sí? Nosotros por lo regular a partir de las 11 de la mañana fijamos un horario en el que entregamos la información sobre el familiar, que por lo general solicitamos que sea un familiar directo. A veces el tiempo no alcanza para explicarle a toda la familia. Por eso es que nosotros proyectamos entregarle la información al eje de la familia, a una persona que pueda reproducir esta información al resto de la familia. Lo hacemos a esta hora porque durante la mañana trabajamos con el paciente. Nuestra prioridad en esencia es con el paciente. Entregamos el turno a las 7 de la mañana, incluso a veces antes, y nos demoramos unas 3 o 4 horas aproximadamente en ver todos los pormenores del paciente, ver su condición, ver si es que cómo está su riñón, cómo amaneció su riñón, en ver cómo va, si está dializándose, ver cómo está dializándose, si estamos con medicamentos, con drogas que van directamente al corazón, hacerlo bien, si es que hay un posgradista que está colocando un acceso, vigilar. Todo eso son en un promedio de 3 o 4 horas. Durante toda la mañana, una vez que ya hemos consolidado un paciente, que tenemos un paciente ya con una vasta información, pues procedemos a hablar con la familia. Entramos a una sala en la que pedimos que nos turnamos, porque como son algunos pacientes, pues todos los tratantes tenemos esa misiva, ¿no?, de informar a la familia. Les hacemos ingresar y les comunicamos absolutamente todo. Les comunicamos cuáles son las expectativas, cuál es la condición actual. Si es que por ahí hace falta algo, pues le solicitamos si es que cabe la oportunidad, pero es el protocolo que seguimos. Cuando un paciente ingresa en el curso de la tarde o la noche o la madrugada, pues antes de que la familia se vaya, tratamos de que el paciente esté organizadito, si es que cabe el término, que esté limpio, que el familiar pueda entrar a despedirse, pero no despedirse porque el paciente ya está mal, ¿no?, sino también por el hecho de que ya no le va a volver a ver hasta el siguiente día o hasta que nosotros le hagamos una llamada que puede ser por alguna situación. Hay dos acciones importantes, Doc. Por ejemplo, yo desconocía que en terapia intensiva también podían entrar los familiares a visitarlos. Y la otra, ¿por qué es tan importante el aseo en los pacientes dentro de la UCI? Es importante por dos cosas. Es importante porque me voy a retroceder un poco en el tiempo y voy a ir a la pandemia, ¿no? En la pandemia nosotros nos disfrazábamos de astronautas, entrábamos a la pandemia, al cuarto, a la terapia intensiva, y había pacientes a los que los despertábamos de un coma inducido. Y yo me pongo en los zapatos del paciente, ¿no? Imagínate, después de 5 días de estar dormido, despertarte en un lugar que no conoces y despertarte con una persona que ni siquiera le puedes observar la cara, entonces el aspecto emocional era muy fuerte. Hay ocasiones en las que tomar la mano, por ahí yo tengo un video, ojalá que les pueda también pasar, de un abuelito con su esposa dándose un besito, cogiéndose de la mano. Es muy motivante eso, y eso conocemos desde la formación en la universidad, ¿no?, que el cuerpo responde a estados emocionales, entonces el paciente debe tener a su familia al lado, y eso. Correcto. Perfecto, mi doc. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con un mensaje testimonial de una televidente que nos acaba de enviar, así que para compartir su historia y que ustedes la conozcan, quédese con nosotros que ya volvemos con la parte final de Doctor 7. Inmediatamente vámonos con los resultados de la Meditrivia. Meditrivia, ¿qué dice la gente en casa? Y vamos a ver, la pregunta del día de hoy dice así: ¿por qué en la UCI hay restricciones de visitas y protocolos estrictos de higiene? A, para minimizar el riesgo de infecciones, 86%. B, para reducir el estrés de los pacientes, 14%. Y nadie, porque los equipos médicos son muy sensibles. Y creo que está explicado con lo que acaba de decir también nuestro querido doctor Andrés. Y para finalizar, mi doc, tenemos 2 minutos. ¿Cuáles son esos cuidados post-UCI de un paciente? Por supuesto. Primero creo que el apego con la familia, el ya estar más
relacionado con las personas que él quiere. Ver a una persona, una mano amiga, una voz conocida, una cara conocida, le ayuda mucho al paciente. Luego vienen etapas de entrenamiento de la motriz, de que el paciente comience a caminar, de que se comience a alimentar mejor, de tal manera que ya su sistema inmunológico sea más competente, de que su estado nutricional sea mejor. Yo, el chico que les decía, no le reconocí porque ya estaba más gordito. Claro, ya tenía, ya era estaba otro. más, claro. Su componente muscular, su masa magra era ya mayor. Mucha gente dice volver a nacer. Y eso es muy interesante. Así es, mi doc. No me quiero ir sin antes compartirles esta historia. Nos describen y dicen, tengo mi historia familiar. Mi hermano Carlos Vinicio Ramírez, que ingresó con ayuda de sus trabajadores de terapia intensiva al hospital del Coca, vivía solo en el Coca. Tenía diabetes con insuficiencia renal. Él, al ingresar, dijo, avísenle a mi hermana Lourdes y díganle que me venga a ver. Luego tuvo un paro respiratorio y en el lapso de 2 horas que ingresó me ubicaron y me pidieron autorizarme para entubarle. Y lamentablemente a los 45 minutos falleció. Fue un dolor muy grande y tuve que viajar a ver su cadáver y darle su sepelio. Fue muy duro e inexplicable que es difícil comprender. Situaciones son duras. Como esta ahí. Correcto, y por eso Muchas y justamente muy el día de hoy le agradecemos a Andrés que nos hubiera acompañado para darnos la otra cara, la otra versión de lo que es la unidad de cuidados intensivos. De ustedes en casa, recordar que cuando hablemos de cuidados intensivos es una oportunidad de poder recuperar la vida y la funcionalidad de los pacientes. Así que cuando ustedes vayan a unidad de cuidados intensivos, hacer todo lo que se les diga en el protocolo. ¿Por qué? Porque se cuidan ustedes y cuidan a sus familiares. Y Andrés, ¿cómo te sentiste el día de hoy? Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por esas experiencias. Confiemos en los conocimientos, confiemos en la ciencia, pongámonos en las manos de Dios, a los que creemos en Dios, pues, y luego en nuestras manos. Así es. Que los médicos que están en la UCI están preparadísimos para cualquier emergencia que se presente en cada paciente que ingresa a esta área. Nos despedimos, muchísimas gracias. Y lo dejamos en las mejores manos de nuestro chef Bigotes, así que estamos listos para usted y para ustedes en casa. Siempre hagamos que las cosas pasen, porque estamos siempre atentos a tu salud. Chau, Besos chau, chau. inmensos. Chao, chao.